¿Quién como Dios, misioneros? Queridos amigos de la comunidad, un saludo cordial en los sagrados corazones de Jesús, José y María. Bienvenidos a este curso, a este taller de sanación interior en los brazos del Padre Celestial. Hemos decidido en Lazos de Amor Mariano hacer este taller de sanación bien especial porque evidentemente, como vemos, hemos nacido en una sociedad donde la figura de padre está totalmente destruida por las autoridades, por las situaciones en que hemos vivido, por el desorden de la vida sexual, tantas familias destruidas, muchas situaciones. Y entonces vemos la necesidad urgente, nosotros hemos visto en los retiros, en las almas, en nosotros mismos como misioneros y en muchas situaciones donde la figura de padre está muy destruida. Y esto es un obstáculo muy grande para la relación con Dios. ¿Por qué? Porque según la imagen que yo tenga de lo que es un papá, es lo que voy a concebir para con Dios. Entonces, cuando a mí me digan que Dios es Padre, eso a mí me va a entrar en reversa, o no lo voy a entender, o se me va a hacer muy difícil. De hecho, muchas almas padecen de esto, porque cuando uno no ha tenido una buena concepción de lo que es un papá, se le va a hacer muy difícil tener una relación con Dios como hijo, porque no vamos a entender qué es un papá. Vamos a entender por papá aquello que vivimos. Entonces, por eso, vamos a realizar esta primera semanita en un taller de sanación interior muy lindo, muy especial, en los brazos de nuestro Padre Celestial. Pero para esto es necesario el corazón de Jesús. Porque solamente el Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo del Padre, único Hijo, nos puede llevar y enseñar a conocer quién es este papá. A quien Él ama tanto, tan profundamente. En el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús menciona más de 100 veces al Padre Celestial. Cuando uno habla mucho de alguien es porque está enamorado de esa persona. Jesús arde en celo porque tú puedas disfrutar de este papá. Y eso es lo que vamos a hacer en este taller de sanación bien especial. Tratar de poder pedir, de recibir la gracia del Señor Jesús, de restaurar la imagen que tenemos del Padre Celestial. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces vamos a disponernos entonces para vivir este momento bien especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá, dispónnos el corazón para recibir las gracias abundantes que Dios nos quiere regalar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Muy bien. Durante este taller de sanación vamos a tener charlas muy especiales y momentos de oración muy lindos, muy fuertes, muy potentes, con la gracia de Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, la sanación de la autoimagen, de la historia de uno, del pasado que uno ha tenido y que quizá no entiende dónde estuvo la presencia de Dios en ese momento, dónde estuvo el Padre en ese momento, momentos de la sanación con el papá que no haya tenido aquí en la tierra. Entonces, para esto es muy importante la gracia, porque solamente Dios nos puede sanar. Y para poder atraer las gracias del cielo, hay unos requisitos especiales. Uno, una disposición de dejarse sanar. Ya vamos a hablar de eso. Y eso requiere humildad. Otro, vivir los sacramentos, porque en los sacramentos está la gracia santificante. Entonces pedir abundantemente en los sacramentos, vivirlos, la Santa Eucaristía en lo posible todos los días, ofrecer la Sagrada Comunión, el Santo Rosario, todas las prácticas que tengamos, ofrecerlas por esta intención de la sanación interior de nuestro corazón, de nuestra alma, referente a la figura del Padre Celestial. Entonces, ofrecerlo y vivirlo intensamente y pedirlo, porque Dios da a quien le pide, pero si no pedimos, entonces, ¿cómo vamos a recibir? Entonces, es necesario pedir. Entonces, primeramente que todo, para iniciar esta charla, hablemos de algo muy importante, una disposición necesaria para poder recibir sanación de parte de Dios. Nosotros tenemos que reconocernos necesitados delante de Dios, pero ¿qué es lo que pasa, queridos misioneros? Cuando uno va en el proceso de la vida espiritual, por el pecado original, nosotros tenemos una tendencia a apropiarnos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Un profundo orgullo que se va deslizando. Y por eso dice San Luis María Griñón de Montfort que todas nuestras obras están manchadas con el orgullo y la soberbia, porque nos vamos apropiando de ellas como si fueran producto nuestro solamente y que no hubieran nacido de Dios. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando uno lleva de pronto, no sé, 2, 3 años, 4 años, 5 años, 8 años en lazos, no sé, 16 años en lazos de amor mariano o en la vida espiritual, uno empieza a creerse ya fuerte, a apoyarse en sí mismo y empieza a presentarse delante de Dios con los retiros que ha dirigido, con las lecciones que ha hecho, con todas las oraciones que ha rezado, las eucaristías que ha vivido, los rosarios que ha rezado, las almas que ha evangelizado, y uno se va a la oración y delante de Dios uno se presenta con todas estas disposiciones, como diciéndole, mira Señor, evidentemente uno en la oración al Santísimo no va a decirle eso, mira Señor todo lo que yo he hecho, no, pero en lo profundo del corazón uno se presenta delante de Dios así, como apoyado en lo que ha hecho, y eso es fatal. Porque ahí es donde va entrando la ceguera espiritual, que fue lo que le pasó a los fariseos. Y por tanto es muy necesario comprender esto que nos dice Jesús en Lucas capítulo 5, del 31 al 32. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Cuando uno va caminando en el camino, en el proceso de la vida espiritual, uno se va creyendo ya listo, sano, curado, y se va creyendo santo, o se va creyendo modelo de santidad o de perfección, y se le olvida que uno todavía tiene muchas cosas por sanar. Santo Tomás lo dice, la gracia santificante en la tierra no alcanza a sanar todo, no porque no pueda, sino porque Dios lo ha dispuesto así. Ha querido que sea un proceso de sanación paulatino. Por lo tanto, es muy necesario, queridos misioneros, reconocer la necesidad que tenemos de ser sanados y curados por Dios. Este médico, nuestro Señor Jesucristo, quiere curarnos, quiere sanarnos. El Padre Celestial quiere donarnos su amor y sanarnos con su ternura, en sus brazos. Por eso el taller se llama así, sanándonos en los brazos del Padre Celestial. Pero para eso hay que reconocerse enfermo. Muy paradójico que el Señor Jesús, cuando veía algún pobre, algún ciego, algún tullido, el tullido o el ciego venía a pedirle que lo curara. Y el Señor Jesús, cuando venía el ciego, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno dice, pero Señor, pero es evidente, los apóstoles estaban con él y demás que se decían, pero Señor, es evidente, está ciego, quiere que lo cure. Pero el Señor disponía que él reconociera que necesitaba ser curado. Cuando uno no reconoce que está enfermo, que debe ser sanado, que quizá tiene una herida de un papá, que está cargando hace rato con una herida de un papá y tapa eso con otras cosas, acalla la conciencia y sigue andando con la herida. Y por eso quizá uno a veces no sabe amar a los hijos, no sabe amar a los hermanos, no sabe amar a la esposa, no sabe ser papá en la vida espiritual y exige más de lo que debe ser o no es capaz de ser misericordioso o busca, de pronto la mujer busca en otro hombre la figura de papá y por eso entrega su corazón de la manera desordenada. Y es tremendo esto, porque uno trata de callar la conciencia con lo que ha vivido, con los rosarios que ha rezado, con lo que ha hecho. O si tiene títulos humanos, no sé, una carrera, un magíster, un doctorado. Entonces, todos esos títulos como que uno se los acredita. Pero déjeme decirle, uno puede tener muchos títulos y con el corazón herido, vacío. Conozco amigos, y a mí me ha pasado. Uno se apropia de otras cosas. ¿Y de qué vale un magíster y un doctorado cuando yo todavía no me sé hijo, cuando tengo heridas que no he sanado, cuando entrego mi corazón y lo destrozan porque no sé amar, porque tengo una herida de papá? Entonces es muy necesario reconocernos heridos, reconocernos enfermos para dejarnos sanar por este papá tan lindo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y quiero que aprendamos un principio que hemos repetido muchas veces y que sabemos quizá por los que han hecho el taller de San José o el de Perpetuo Socorro. Un principio muy vital en la vida espiritual, en la vida de sanación interior es este. Lo que no se asume, no se redime. Lo que no se asume, no se redime. Esto es muy importante. Si yo no asumo que tengo una herida, que tengo una dificultad, que hay algo que está mal en mí, que hay que organizarlo, Dios no va a poder sanar eso, porque yo ciegamente me voy a cerrar. Debo reconocerme enfermo. Y lo otro es, cuando nos hiere, ¿qué es una herida en sí? Una herida es un dolor no entendido y no ofrecido a Dios. Eso es una herida. Cuando se nos causó a nosotros una herida en un momento fue que sucedió algo que no comprendimos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué se dio de esa manera? ¿Por qué me trataron así? No comprendimos y no lo ofrecimos a Dios. Entonces, para sanarse hay que asumir y hay que ofrecer a Dios, unirnos a Dios con ese dolor, entregarlo a Él, a Jesús en la cruz. Porque Él asumió en la cruz todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Entonces, eso es algo muy importante en este momento.
Por otro lado, recordemos la cita bíblica que nos dice el Señor en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Porque en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. En eso consiste el amor de Dios. En que Él nos amó primero. Y esto hay que comprenderlo, queridos misioneros, querida alma que me escuchas. Porque una vez pone el fundamento de que las bendiciones que Dios me da, de que los dones, las gracias, la fortaleza, la perseverancia, es como según mi respuesta delante de Dios. Que tiene que ver. Pero no depende en primera parte por mí. Dios me ama gratuitamente. Dios te ama gratuitamente. Porque es un papá. No es por lo que tú hagas. Él te ama como eres. Y porque eres. Dios nos ama gratuitamente. Aunque fuéramos los pecadores más empedernidos. Aunque fuéramos las personas quizá por gracia de Él más santas. Su amor no cambia. Porque nos ha amado desde la eternidad con un amor eterno. Como lo dice la Sagrada Escritura, con amor eterno te he amado. Y lo que vivamos en la vida no va a cambiar el amor de Dios. Aunque yo quiera que Dios no me amara, no, eso no puede dejar de ser, porque Dios es amor. Y Él es mi Padre, y me ama como papá, y te ama. Entonces, Dios nos amó primero, no son nuestros méritos, no es lo que hacemos. Y a veces se pone más difícil esto, dejarse amar. Muy importante lo que nuestro fundador nos ha enseñado y lo que le transmitió el Señor Jesús. Cuando Rodri ve aquel momento donde él había amado, momentos muy importantes en la vida, y él exclama y le dice al Señor Jesús, Señor, qué importante es amar. Y el Señor Jesús le responde, y dejarse amar. Y esto es tan difícil a veces. Uno sería capaz de hacer mortificaciones, las que sea, y entregarse en sacrificio por amor a las almas y por amor a Dios y ayunar y estar de vigilia, pero dejarse amar a veces cuesta mucho porque es necesaria humildad. Reconocer que Dios me ama sin que yo haga mérito alguno, eso cuesta, eso cuesta. Dejarse amar. Hay que dejarnos amar, misioneros. He podido conocer el testimonio de misioneros que estando en un retiro espiritual, llevando 8 años en Lazos, y decía, hoy por primera vez yo me he sentido amado, por primera vez yo me he sabido amado por Dios. Y yo predicaba esto todos los días, se lo predicaba a las almas, pero hoy yo me sentí amado, hoy yo me supe amado, no he experimentado esto. Y eso nos puede pasar a nosotros, no sentirnos o no sabernos amados por Dios. Les recomiendo el Salmo 138 para que lo mediten, muy lindo. Como dice, cuando Dios nos crea a nosotros, desde el momento de la concepción. Eso nos puede sanar mucho. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, para poder dejarnos amar del Señor, dejarnos amar de Él, yo les invito para que en este momento nos pongamos de rodillas. Ponte en un momento de rodillas, trata de vivir este momento con Dios y que hagamos esta pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Santísima Virgen María, delante de ti reconocemos nuestra fragilidad, nuestra miseria y pequeñez. Ponemos delante de ti, y yo te invito en este momento, misionero, misionera, alma que me escuchas, que pongas tus títulos, tus carreras, lo que tengas, tus fragilidades, tus miserias, tus dones, el tiempo que llevas en Lazos, todo ponlo en las manos del Padre Celestial. Te lo ponemos en tus manos, eterno Padre, por medio del corazón de Jesús y de la Virgen María y de San José. Y esto lo consideramos basura, Señor. No queremos tener esto para gloriarnos, solamente queremos tu bondad y tu amor, Padre. Pide en ese momento al Señor, si es necesario, postra tu cabeza en el piso y pide al Padre Celestial el don de la humildad de Jesús en el pesebre, la humildad de la Virgen en la encarnación, la humildad de San José cargando al niño Jesús. Te pedimos y te mendigamos, eterno Padre, el don de la humildad. Regálanos el don de la humildad para poder recibir tus bendiciones y tus gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, después de ver en este momento la necesidad de sabernos sanados y curados por el Señor, dispongámonos entonces ya para entrar en materia. Hay un principio muy principal, que nos dice el Señor, que nos dice Santo Tomás de Aquino. La gracia supone la naturaleza. ¿Cómo así?
todo lo que se da en el orden sobrenatural, que son los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, las virtudes morales, todo esto y la gracia santificante necesita un recipiente natural para poder recibir, porque si no, no puede recibir sobre algo. La gracia santificante viene a reposar en nuestra alma en el momento del bautismo, pero necesita un recipiente en el orden natural. ¿Y por qué esto? Porque si para yo comprender que Dios es mi Padre, Dios es de orden sobrenatural, es espíritu puro. Para yo comprender esto de que Dios es mi Padre, tiene que haber en el alma un recipiente natural a proporción de eso, tener una buena imagen y saber en la realidad qué es lo que es un papá. Y eso tiene que tener un buen soporte humano. Entonces, si yo no tuve un buen soporte humano, yo no tuve un buen papá o no estuvo, o tengo una imagen de papá desfigurada, es muy difícil poder reconocer a Dios como Padre. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Renovar esa imagen que tenemos del Padre Celestial. Pero para eso, metámonos un poquito a profundizar de cómo sucede en nosotros, cómo formamos nosotros el concepto de algo, cómo formamos la imagen de algo, cómo es que se forma eso interiormente en nosotros. Bueno, muy bien. Resulta que Dios ha creado el universo, ha creado una realidad, ¿cierto que sí? Y en el caso, por ejemplo, de los ángeles cuando Dios los crea, les infunde inmediatamente el conocimiento que ellos necesitan. Ellos conocen, apenas son creados, inmediatamente conocen todo aquello que deben conocer. No es que lo conozcan todo como Dios conoce todo, sino que conocen todo aquello que deberían conocer, pero Dios se los infunde. En cambio a nosotros es distinto. Dios, nuestro Padre, ha creado el universo, ha hecho una creación, una realidad material a través de las cuales humildemente podamos llegar al conocimiento de las cosas, a la verdad de las cosas. Nosotros cuando venimos a la tierra, cuando bebés, cuando niños, somos como hojitas en blanco, páginas en blanco, en que nada está escrito. Entonces, ¿qué pasa? A través de los sentidos, Dios nos dotó de diversas potencias. Tenemos la potencia visiva, la auditiva, el olfato, el gusto, y nos dotó de ellas para poder empezar a aprender la realidad de las cosas. Pero nos dotó de unas potencias más sublimes todavía, unas potencias espirituales, puramente espirituales, que se llaman entendimiento y voluntad. Con el entendimiento conocemos y entendemos, con la voluntad amamos. Pero son potencias puramente espirituales, no están en ningún órgano. ¿O usted dónde tiene la voluntad? ¿En el corazón, en el hígado, en un brazo está la voluntad? No, la voluntad es una potencia espiritual, está en el alma. Lo mismo el entendimiento. Algunos por la filosofía moderna dicen que no entendemos con el cerebro. No, señores. El cerebro hace funciones muy específicas y en ello están los sentidos internos, que son la imaginación, la cogitativa, la memoria sensitiva y otro más. Pero nosotros propiamente entendemos con el entendimiento o con la facultad de la inteligencia, que es una facultad propiamente del alma. ¿Y qué es lo que hace esta facultad? ¿Qué es entender? Entender es decir lo que las cosas son. Porque cuando nosotros venimos a la tierra, uno se va dando cuenta cuando un niño que existen las cosas, que las cosas son. Y después uno se pregunta, ¿pero qué son? Y eso es lo que hace la facultad del entendimiento, la facultad de la inteligencia. Preguntarse, querer saber, indagar qué son las cosas, qué es la esencia de las cosas. Y por eso es que uno cuando niño o los bebés están a cada rato señalando diciendo, mami, ¿qué es eso? Papi, ¿qué es eso? ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? O sea, el niño ya reconoce que eso existe, que eso tiene ser. Reconoció que tiene ser, pero ya quiere saber qué tipo de ser es ese, qué modo de ser, qué es. Y eso es lo que nosotros averiguamos y el entendimiento es la facultad la que nos permite hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? La realidad que Dios ha creado, a través de nuestros sentidos, nosotros recibimos la información por la vista, por los oídos, por todo. Y vamos formando interiormente con el sentido de la imaginación una imagen de esa realidad. Y luego, ¿qué viene? El entendimiento en esa imagen capta, saca, abstrae, separa la esencia de eso, lo esencial de eso, para poder decir, entendí lo que es eso. Un ejemplo. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, les pregunto, ¿Jesús es una puerta? Evidentemente que no, Jesús no es una puerta. Pero ¿por qué entendemos lo que quiere decir Él? Porque captamos la esencia de lo que es una puerta, que es un medio para pasar a otro lugar. Entendemos lo que quiere decir Jesús. O cuando San Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es lo mismo que dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les pregunto,
Jesús es un cordero, tiene patas de cordero, tiene lanita de cordero, hace los sonidos de un corderito. Evidentemente que no, pero porque nosotros podemos captar la esencia de lo que es un cordero, entendemos lo que está queriendo decir, que es manso, que es para ofrecerse en sacrificio, y por eso se le llama cordero de Dios. Y esta capacidad Dios nos la dio, se llama el entendimiento, captamos la esencia de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene lo importante, la parte paterna. Porque cuando nosotros conocemos con lo que vamos escuchando, con lo que vamos viendo, y después de lo que hemos recogido, el entendimiento capta la esencia de eso. Pero si a nosotros no se nos ha educado de la manera correcta, hemos sido formados con ideologías, o no hubo una realidad verdadera que nos mostrara la verdad de las cosas, ese concepto que formamos interiormente puede ser algo erróneo. Porque ¿qué pasa? Aquí es donde viene lo que se llama concepto. Nosotros formamos interiormente, con lo que vemos y lo que hace el entendimiento, formamos un concepto que es una semejanza de la cosa, pero en mi alma, una semejanza a través de la cual yo conozco lo que es eso. Ejemplo, en el Evangelio de San Juan dice, en el principio la palabra era Dios, y estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Nosotros sabemos bien que esa palabra es Jesús. Se le llama el verbo, la palabra. ¿Por qué se le llamará verbo o palabra? Porque el Padre Celestial, pensándose a sí mismo, concibe a sí mismo al verbo, forma un concepto de sí mismo, y esta es la persona, el Hijo, que es la palabra del Padre, el verbo. Y conociéndose a sí mismo y amándose a sí mismo en el Hijo, los dos expiran en el Espíritu Santo. Y como Dios nos creó a su imagen y semejanza, nuestra alma tiene esa capacidad de, con la realidad de las cosas que conocemos, formamos interiormente un concepto de esa cosa, que es una semejanza de la cosa, pero en nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos niños, pequeños, ¿cómo formamos el concepto de padre? Según lo que vemos, lo que oímos. Entonces, cuando usted ve el padre que tiene ciertas actitudes, que es bueno, que es bondadoso, que es alegre, que está conmigo, que me da abrazos, que me comprende, que me perdona, que me corrige, voy formando lo que es un papá. Pero si mi papá no estuvo, o una ausencia, ya ahí quedó un vacío, una oscuridad tremenda en el alma de uno. O si mi papá estuvo, pero no fue afectuoso, esa carencia está en mi alma también. O si mi papá hablaba más bien mal de mi mamá, o quizá la maltrató, o le hizo malas jugadas a mi mamá, o mi mamá de pronto era más bien de un estilo matrona y hablaba mal de mi papá, o era fuerte con él, o más bien lo sometía. Eso disfigura lo que es la imagen del padre. O cualquier autoridad que en mi vida de pronto alguien me haya ofendido, haya tocado mi intimidad, algo que me haya herido profundamente, que venga de parte de una autoridad, de alguien que era muy importante para mí, que yo admiraba, un hermano, un papá, todo esto, y haya dañado esa imagen que yo debía concebir de papá, eso hiere el alma. Entonces, según lo que yo cuando pequeño concebí, la realidad que tuve de lo de mi papá, eso fue lo que yo interiormente formé ese concepto de lo que es un papá. Y esto es lo central de la charla. Lo que tú ahora concibes por papá, lo que entiendes por papá, tiene que ver con lo que viviste en tu infancia y la realidad de tu vida hasta el día de hoy. Y por eso muchas veces nos es difícil concebir a Dios como Padre o acercarnos a Él o tener una relación de amor y de amistad con Él. Porque hay que renovar ese concepto de lo que hemos concebido por Padre. Si es un concepto bueno, una maravilla. Será algo mejor que Dios va a formar ahora. Pero hay que renovar ese nuevo concepto que tenemos de papá con la imagen del Padre Celestial, con la realidad verdadera del Padre Celestial. Y por eso ese concepto anterior es lo que vamos a renovar, a formar de nuevo ahora, porque eso se puede hacer. Eso es lo que podemos hacer. Y esa es la sanación interior, reemplazar eso anterior con algo nuevo, con la gracia de Dios. Porque en cuanto uno conoce una persona, y sobre todo una persona divina, si Dios no nos ayuda, es imposible. Entonces, donde tiene que venir el Señor Jesús a sanarnos y a ayudarnos a formar de nuevo, con la gracia santificante, a formar un nuevo concepto de lo que es su papá. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo este taller de sanación interior. Algo muy especial y muy lindo. Entonces, dispongámonos, querida alma que me escuchas, a esto que Dios te quiere regalar. A este don inefable de amor que Dios te quiere brindar. De volver a formar esa imagen verdadera de lo que es el Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante esta semanita? Vamos a pedirle la gracia al Señor Jesús de que nos enseñe quién es el Padre. Vamos a conocer qué es lo que es un Padre verdadero y cómo es verdaderamente el Padre Celestial, cómo es su ternura, cómo es su amor, cómo ha estado presente verdaderamente en cada uno de los momentos de tu vida,
cómo verdaderamente fue papá cuando quizás no estuvo un papá humano, cómo verdaderamente fue papá cuando tú necesitabas un papá, cómo verdaderamente es Padre contigo siempre. Eso es lo que vamos a conocer en verdad a nuestro Padre Celestial. Y para eso, de tareita vamos a tener en esta lección, sacar una hojita, tomarla y escribir aquello que tú entiendes por Padre. Y en un momento de oración vas a pedir la gracia al Señor Jesús, a la Virgencita, que te muestre cómo fue que tú llegaste a concebir eso que entiendes por Padre ahora, que te ayude a recordar esos momentos en la infancia o durante tu adolescencia, en tu vida, de aquellas personas que quizás siendo autoridad te han defraudado e hirieron esa parte de la figura del Padre en tu vida, para que lo recuerdes durante tu infancia, tu adolescencia, lo anotes en una hojita y lo vas a ir a leer en el Santísimo y le vas a ir a ofrecer eso al Señor. Se lo vas a entregar, le vas a decir que forme un nuevo concepto de papá en tu vida. Entonces vamos a disponernos en este momento para una oración. Suelta todo lo que tengas, ponlo en el pisito, disponte y si es posible ponte rodillas. Si tienes una imagen del Padre Celestial, que les recomiendo sea una de estas porque cuando uno forma un concepto también lo liga a una imagen. Entonces esta imagen del Padre es muy potente, tiene un sentido teológico muy grande, es un papá joven, vigoroso, es plenitud, Él es Dios. Es un papá joven, vigoroso, fuerte, cariñoso, amoroso, que lo carga uno como un bebé. Entonces, muy importante eso. Entonces, pongamos de rodillas, si quieres miras la imagen o cierra los ojitos para que nos dispongamos a hacer una oración. Yo te invito entonces para que en este momento, sea que contemples esta imagen del Padre, sea que tengas tus ojitos cerrados, te dispongas para dejarte amar, para dejarte abrazar, para dejarte querer de este papá, para dejarte consentir. Dulce Señor Jesucristo, yo te suplico, amado Señor, que te dignes en este momento, danos a experimentar lo que tú vives eternamente, ese gozo de hijo, ese amor del Padre. Te suplico, Mamá Santísima, San José, que nos ayudes a sentirnos, a sabernos hijos. Yo te invito para que nos ayudes, Señor, a concebir una nueva imagen de este papá, del papá que tú conoces eternamente, del Padre que tú ves delante de ti, oh dulce Jesús, que tú ves cara a cara, Señor. Danos a conocer este Padre, tú que ardes en celo, oh dulce Jesús, que ardes en celo porque conozcamos a tu papá, para que le amemos, le glorifiquemos. Danos el conocerle, danos el amarle, Señor. Yo te invito, querida alma que me escuchas, para que escuches esta canción y para que te sientas muy amado y que siempre has tenido un papá y que se va a encargar de sanarte, de ayudarte, de cargarte. Déjate amar, déjate cargar. Mi Padre, abrázame fuerte y sosténme bien junto a ti. No me dejes ir lejos de ti, pues no sé vivir sin tu amor. Mi Padre, abrázame fuerte y sosténme bien junto a ti. No me dejes ir lejos de ti, pues no sé vivir sin tu amor. Aquí está tu papá, aquí está tu Padre Celeste para abrazarte, para consentirte, para amarte. Mi Déjate amar, déjate cargar, ven a va, mi Padre. Padre, Clámale a tu papá. mi papá. Ya no sé vivir sin ti. Ven
Padre Celestial. Paséate en este momento sobre las casas, sobre cada uno de estos misioneros, sobre sus almas, sobre esta alma que te apetece, Padre. Ven, Abba, ven, Papá. Da a experimentar tu dulzura, eterno Padre. Danos a sentir tu amor. Ven, Papá, experimenta el amor de tu Padre que siempre te ha amado. Siempre te ha Ya amado, no sé Papá. vivir sin tu amor. Mi Padre, Cántale a tu papá. abrázame. Suelta tu corazón. Suelta tu corazón en este momento. Suéltalo. Suelta el dolor que tienes, la amargura de tanto tiempo, quizás sin un papá. Quizá enojada con Dios o enojado con Dios. Cuando Él ha sido tan tierno, te ama tanto, solo déjate amar y descubre su amor. Pues no sé. Póstrate, quiebra tu corazón ante la ternura de este papá. Sábete amado. No solamente siéntete amado, sino también ten consciente que eres amado, que eres amada. Mi Padre, tu papá, Él te ha creado, Él te ha dado la vida, te sostiene, te dirige, te guía, no te ha dejado sola, no te ha dejado solo, no te ha abandonado. Tu papá es tu Padre. Abba, Pai. Ya no sé Ven, papá, vivir sin tu Pasa sanando, Padre Celeste. Pasa liberando todos aquellos oprimidos por el enemigo, Padre Celeste. Por cualquier opción de papá que ha violentado el amor, que ha herido la intimidad, que ha herido el corazón. Pasa sanando, Padre Celeste. Padre de los astros, Padre de los hombres, Padre de toda la creación, eterno Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Abba. Ven, Papá. Ya no sé vivir sin tu amor. Experimenta la ternura de este papá. Quédate con él ahí. Él te seguirá abrazando y sanando. Siente la ternura de este papá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.